En las calles empedradas de San Cristóbal de las Casas, donde la neblina matutina abraza los secretos más antiguos, una mujer camina con pasos decididos hacia el archivo olvidado de un colegio. Sus manos tiemblan ligeramente mientras sostiene una fotografía en blanco y negro, una imagen que no debería existir. Mariana Robledo lleva 25 años buscando respuestas. 25 años desde que sus hermanos gemelos desaparecieron sin dejar rastro durante un campamento escolar. Pero lo que encontró en esa caja de negativos antiguos desafía toda lógica. Una fotografía fechada 5 años después de la desaparición, donde aparecen dos figuras idénticas a Tomás y Emiliano, con las mismas camisetas azules, mirando directamente a la cámara con una calma inquietante. ¿Cómo es posible que aparezcan en una foto tomada años después de haberse esfumado? ¿Qué secretos guarda el bosque que rodea esta ciudad colonial? Y más importante aún, ¿por qué nadie recuerda haber tomado esa fotografía? Esta noche los llevaré por los senderos oscuros de una historia que desafía la realidad misma. Entre testimonios contradictorios, presencias inexplicables y una verdad que algunos prefieren mantener enterrada, descubriremos que hay misterios que trascienden el tiempo y que no todos los que desaparecen están realmente perdidos. Pero les advierto, quédense hasta el final, porque en esta historia, como en los mejores enigmas, ni toda verdad se revela de inmediato. Y lo que está a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ven las fotografías familiares. Hola, querido amigo, gracias por estar aquí hoy. Lo que vas a escuchar no es solo una historia, podría ser un reflejo de lo que alguna vez sentiste, de algo que callaste o de un momento que aún vive en tu corazón. Antes de continuar, te invito a quedarte hasta el final, porque cada detalle puede cambiar la forma en que ves lo que sucede a tu alrededor. Si estas palabras llegan a ti, apóyanos con un like, suscríbete para no perderte lo que compartimos cada día y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué parte de esta historia te toca más. Ahora, respira profundo y escuchemos juntos lo que viene. San Cristóbal de las Casas se despierta lentamente bajo el abrazo frío de la neblina matutina. Las calles empedradas, que parecen suspendidas en el tiempo, guardan secretos que solo los habitantes más viejos se atreven a susurrar. En el corazón de esta ciudad, marcada por la mezcla de historia y tradiciones, Mariana Robledo siempre sintió una sombra que la seguía desde niña. Era el verano de 1999, cuando sus hermanos gemelos, Tomás y Emiliano, desaparecieron sin dejar rastro durante un campamento escolar en las afueras del bosque. Tenían apenas 9 años, la misma edad en que muchos empiezan a explorar el mundo con una mezcla de miedo y curiosidad. Sus padres los enviaron confiados, seguros de que aquella excursión sería una aventura segura, un recuerdo feliz para toda la vida. Pero la vida, a veces, guarda giros inesperados. La mañana que partieron, el cielo estaba despejado y el aire olía a pino y tierra húmeda. Los niños llegaron al autobús con mochilas llenas de ilusiones y ropa que su madre había elegido cuidadosamente. Camisetas azules con un bordado de jaguar que parecía un talismán de protección. Mariana recuerda haberlos visto reír, ajenos a lo que estaba por venir. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable. Cuando el grupo regresó, Tomás y Emiliano no estaban. Se habían esfumado sin explicación. La noticia se expandió rápido, atravesó cada calle y cada rincón de San Cristóbal. La ciudad entera se movilizó para buscar a los niños. Vecinos, policías, voluntarios, helicópteros sobrevolaban el bosque denso, pero no había señales. Las mochilas fueron encontradas cerca de un claro, pero no había pistas que indicaran qué les había sucedido. Las autoridades concluyeron que probablemente habían caído en alguna barranca o se habían perdido sin poder pedir ayuda. Sin embargo, ni un solo resto, ni un susurro del bosque confirmó esas teorías. Para Mariana, aquella pérdida fue el fin de su infancia. Sus padres, destrozados por el dolor, comenzaron a separarse y a hundirse en sus propios silencios.
Ella se mudó con su abuela a Tuxtla, intentando escapar del peso de la montaña y del recuerdo que se negaba a desaparecer. Pero los años no borran fantasmas, y la verdad a veces emerge cuando menos se espera. Las semanas siguientes a la desaparición de Tomás y Emiliano fueron un torbellino de desesperación y preguntas sin respuesta. La ciudad de San Cristóbal se volcó en la búsqueda. Las brigadas, formadas por vecinos, familiares y autoridades, se adentraron en el bosque, rastrillando cada sendero, cada cueva, cada rincón donde dos niños pudieran haberse refugiado o quedado atrapados. Los helicópteros sobrevolaban las copas de los árboles, buscando señales en la maleza, mientras en tierra, perros entrenados olfateaban sin descanso. Sin embargo, la naturaleza parecía guardar sus secretos con un silencio absoluto. No se encontraron huellas concluyentes más allá de las mochilas, abandonadas cerca de un claro donde la vegetación parecía intacta, como si nadie hubiera pasado por allí. Las autoridades hicieron interrogatorios a monitores y a los demás niños que habían participado en el campamento. Nadie recordaba haber visto algo fuera de lo común. Tampoco se encontraron indicios de peleas, accidentes o presencia extraña. Todo indicaba que los gemelos se habían perdido, tal vez asustados, y que habían tratado de volver por sus propios medios. Pero la falta de restos o señales en una zona tan frecuentada parecía improbable. Conforme pasaban los días, la esperanza se fue agotando, transformándose en una herida abierta que la ciudad no supo cómo sanar. La familia Robledo sufrió el golpe con una intensidad que marcó su destino. Los padres, incapaces de sostener la agonía del vacío, comenzaron a alejarse. La madre, sumida en un silencio absoluto, se refugió en la religión mientras el padre se volcó en el trabajo, buscando en la rutina alguna forma de olvidar. Mariana, entonces apenas una niña, comprendió que tenía que ser fuerte. Fue enviada a vivir con su abuela en Tuxtla Gutiérrez, lejos del dolor palpable de San Cristóbal. Allí, entre la cotidianidad, intentó recomponer su vida, pero la ausencia de sus hermanos era un eco constante que se negaba a silenciarse. Los años que siguieron se llenaron de interrogantes no resueltos. La desaparición quedó en el imaginario colectivo como un misterio sin cierre, un tabú que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Para Mariana, sin embargo, era una llama viva que no podía apagar. 25 años después de aquella fatídica desaparición, un hallazgo inesperado sacudió los cimientos de la familia Robledo y la comunidad entera de San Cristóbal. En el archivo olvidado del colegio donde los gemelos habían asistido, apareció una caja de negativos antiguos, entre ellos una fotografía que desafiaba toda lógica y explicación. La imagen, en blanco y negro, estaba fechada en 2004, 5 años después de que Tomás y Emiliano desaparecieran para siempre. Mostraba a un grupo de niños sonrientes, la mayoría de una generación distinta, posando frente a la cabaña del campamento donde tantas veces Mariana había buscado pistas. Lo que hacía inquietante esa foto no era la simple captura de un momento feliz, sino la aparición casi imperceptible de dos figuras idénticas al fondo, mirando directamente a la cámara. Esas figuras llevaban las mismas camisetas azules con bordado de jaguar que su madre había comprado para los gemelos años atrás. No había duda posible. Los rostros, la postura y hasta un pequeño lunar en el cuello de uno de ellos eran exactamente iguales a los de Tomás y Emiliano. El hallazgo corrió rápido por la ciudad. Para muchos era una señal, una pista olvidada que podría reabrir el caso y ofrecer respuestas largamente esperadas. Sin embargo, también despertó un miedo silencioso. ¿Cómo era posible que aparecieran en una foto tomada años después de su desaparición? ¿Acaso alguien los había visto y nadie habló? ¿O esa imagen era una prueba de algo que desafiaba la realidad misma? Cuando Mariana vio la foto por primera vez, un escalofrío le recorrió la espalda. No era solo la evidencia visual, sino la calma inquietante en los rostros de sus hermanos, una expresión que no parecía humana ni temporal. Algo en esa imagen parecía decir que el misterio estaba lejos de resolverse y que la verdad
Era más compleja de lo que todos imaginaban, pero las preguntas comenzaron a multiplicarse y las respuestas se volvían evasivas. La cámara con la que se tomó la fotografía ya no existía, y el profesor encargado de registrar las imágenes había muerto en 2010 en circunstancias poco claras. Los negativos que acompañaban esa foto tenían manchas y marcas extrañas, como si alguien hubiera tratado de alterar o borrar parte de la imagen. Así, la caja de negativos no solo abría una puerta a la esperanza, sino también a la sospecha. Mariana decidió entonces que era hora de actuar por su cuenta, dispuesta a buscar la verdad que su familia y su ciudad habían dejado sepultada bajo años de silencio. La investigación de Mariana se convirtió en una obsesión silenciosa que la llevó a recorrer cada rincón de San Cristóbal en busca de respuestas. Visitó antiguos compañeros de escuela, exguías del campamento y vecinos que habían participado en la búsqueda inicial. Pero lo que encontró fueron versiones contradictorias y detalles que parecían salidos de un relato de otro mundo. Unos aseguraban haber escuchado risas infantiles provenientes de la cabaña después de que la policía la declarara vacía. Otros juraban que los gemelos nunca siquiera subieron al autobús aquella mañana, a pesar de las fotografías oficiales del grupo. Algunos vecinos hablaban de luces extrañas entre los árboles, sombras que no podían explicar, presencias invisibles que se sentían más que se veían. Cada testimonio añadía una capa más de misterio y confusión. Las historias parecían entrelazarse con leyendas locales de espíritus y presencias antiguas que habitaban el bosque, pero nadie se atrevía a relacionar esos relatos con la desaparición de los niños. Era como si el miedo y el silencio se hubieran pactado para mantener la verdad oculta. Mariana también descubrió que la familia no era la única que había sentido ese peso insoportable del secreto. Algunos exprofesores y monitores parecían evitar el tema o cambiar de conversación cuando ella los enfrentaba. En particular, un antiguo guía, don Ramón, se mostró evasivo, con ojos que esquivaban cualquier pregunta directa y una actitud que bordeaba el miedo. La sensación de que alguien cercano sabía más de lo que decía empezó a crecer dentro de Mariana. El tiempo había tejido una red de silencios que protegía a algo o a alguien, y cuanto más profundizaba, más claro le resultaba que la verdad estaba enterrada bajo capas de mentiras y omisiones. Por las noches, revisaba la fotografía una y otra vez, ampliaba los rostros pixelados, buscaba signos, detalles invisibles para otros ojos. Notaba que sus hermanos parecían más altos en la imagen, como si el tiempo hubiera corrido para ellos de una manera diferente. Sus expresiones no mostraban miedo, alegría o tristeza, sino una calma inquietante, ajena, casi imposible de comprender. Mariana sentía que esa fotografía no era solo una evidencia, sino una ventana hacia algo más profundo, algo que la ciudad y su propia familia se habían negado a enfrentar durante décadas. El misterio de San Cristóbal estaba lejos de cerrarse, y en medio de la búsqueda de Mariana, el silencio se volvía ensordecedor. Las noches se volvieron un terreno hostil para Mariana. A veces se despertaba sudando, con la imagen congelada de sus hermanos, mirándola desde el fondo de aquella fotografía. Había algo en sus ojos que la perturbaba más que la misma desaparición. No tristeza, no alegría, sino una especie de aceptación distante, como si no pertenecieran del todo a este mundo. Durante el día, continuaba su investigación con un ritmo frenético. Visitó la hemeroteca local, revisó expedientes olvidados y solicitó acceso a los archivos de la policía. Muchos documentos se habían perdido, otros estaban incompletos o presentaban lagunas difíciles de justificar. Había fechas que no coincidían, informes duplicados y testimonios clave extraviados. En medio de esos papeles, encontró algo más inquietante que cualquier omisión: una hoja suelta sin membrete oficial, escrita a mano, donde se mencionaba una llamada anónima realizada la noche del segundo día del campamento. La voz, decía el informe, era de un hombre que pedía no ser identificado, y afirmaba que los niños estaban con ellos, y que no se preocupara nadie, porque estaban a salvo.
Nadie había seguido esa pista. La hoja estaba archivada entre otros documentos irrelevantes. Mariana no pudo dejar de pensar en esa frase. Con ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué nadie lo investigó? Volvió al bosque. A pesar del paso del tiempo, recordaba con exactitud el claro donde hallaron las mochilas. Se adentró sola con una linterna, un grabador de voz y la foto plastificada de sus hermanos. Caminó durante horas. La vegetación parecía más densa, más cerrada, como si el bosque mismo hubiera cambiado desde entonces. Aún así, logró encontrar el sitio. Se sentó allí en silencio. Esperó. El tiempo parecía detenerse. No había viento, ni ruidos de aves, ni insectos, solo el sonido lejano de su propia respiración. De pronto, creyó escuchar pasos entre los árboles. Giró, pero no había nadie. Y entonces, sin entender cómo, escuchó una risa infantil. Se levantó de golpe, con el corazón latiendo a 1000. La linterna temblaba en su mano. Caminó en dirección al sonido, pero no encontró más que árboles torcidos y raíces como venas sobre la tierra. Volvió al claro. En el centro, donde antes no había nada, encontró una piedra lisa, casi perfectamente redonda, y encima una pulsera de cuentas de madera. Era idéntica a la que Emiliano llevaba el día que desapareció. Tomó la pulsera con manos temblorosas. Ya no había dudas. Algo o alguien había estado allí, y no querían que ella se detuviera. La pulsera en su mano ardía como si hubiera sido dejada allí segundos antes. Mariana no podía explicar cómo había llegado al claro, ni por qué el bosque parecía tan distinto de lo que recordaba. Pero una certeza oscura comenzaba a arraigarse en su mente. Sus hermanos no se habían perdido, no en el sentido tradicional. Habían sido tomados por algo, por alguien. Y quizá nunca se habían ido del todo. Esa noche no pudo dormir. Releyó las notas, repasó los rostros de los entrevistados, observó por horas la fotografía revelada. Los ojos de Tomás y Emiliano no eran los de dos niños atrapados, sino los de dos seres que sabían algo que ella aún no comprendía. Esa serenidad les pertenecía a quienes habían cruzado una frontera invisible y nunca regresaron igual. Al amanecer, Mariana hizo algo que había evitado durante años. Visitó a su madre. La mujer, envejecida y apagada, apenas la reconoció al principio, pero cuando vio la fotografía, su rostro cambió, palideció. Luego se levantó en silencio y entró a su habitación. Regresó con una caja de madera envuelta en un pañuelo bordado. «Esto nunca debía salir de aquí», dijo. Dentro de la caja había más fotos, dibujos infantiles y un cuaderno con tapas de cuero. Era el diario de su padre. Mariana lo abrió con manos ansiosas, pasando las páginas llenas de desesperación y culpa. En una de ellas encontró una confesión. El campamento fue una excusa. Sabíamos que algo extraño pasaba en ese bosque. Lo habíamos visto antes. Luz, voces, espejos de agua que no reflejan lo que deberían. Pensamos que si llevábamos a los niños, tal vez podríamos entender, pero algo falló, algo los tomó. Mariana sintió cómo todo se desmoronaba dentro de ella. No fue un accidente, no fue un descuido, fue un sacrificio planeado. Aunque su padre parecía haber cambiado de opinión al último momento, la decisión ya había sido tomada. Los detalles eran vagos, pero hablaba de un grupo, de una creencia ancestral, de guardianes que habitaban entre planos y que exigían equilibrio. Volvió al bosque al día siguiente. Esta vez llegó al claro antes del anochecer y colocó la foto de sus hermanos sobre la piedra. Se sentó frente a ella y esperó. Cuando el sol cayó, el silencio volvió a reinar. Las sombras se alargaron como dedos. Mariana cerró los ojos, no habló, no rogó. Solo pensó en ellos, en los dos niños que rieron por última vez una mañana de verano. Y entonces lo sintió. No como una aparición, no como una alucinación. Fue una presencia tibia, una certeza dentro del pecho. No estaban perdidos, nunca lo estuvieron. Se habían convertido en parte de algo más grande, inacible.
Y en esa conexión fugaz, Mariana comprendió que la verdad no siempre libera, a veces encadena. Al día siguiente, no volvió a casa. La policía la buscó sin éxito. Solo encontraron sobre la piedra la fotografía original, con una diferencia. Esta vez, al fondo, no había dos figuras, había tres. Aquel hallazgo, aquella fotografía con tres figuras en lugar de dos, se convirtió en el nuevo enigma que San Cristóbal no supo cómo digerir. La imagen fue analizada, digitalizada, ampliada, pero como todo en esta historia, no ofrecía respuestas claras. La tercera figura, borrosa pero presente, tenía el rostro levemente inclinado, como si evitara ser vista, como si supiera que no pertenecía del todo al encuadre. Los medios locales hablaron durante semanas de la desaparición de Mariana. Algunos la trataron como una mujer desequilibrada que no había superado la tragedia de su infancia. Otros, más osados, empezaron a construir teorías que mezclaban lo espiritual con lo inexplicable, portales, pactos, líneas delgadas entre realidades. Pero la familia guardó silencio. La madre volvió a desaparecer entre sus rezos. Los primos se alejaron. La historia, una vez más, se enterró bajo capas de olvido voluntario. Sin embargo, para algunos, ciertos detalles no podían ser negados. El guardabosques que encontró la fotografía juró haber sentido una brisa cálida el día que subió al claro, a pesar del frío constante de la zona. Una anciana que vivía cerca aseguró haber visto a 3 niños caminando al borde del sendero días antes, con pasos sincronizados, mirando al frente sin hablar. Nadie le creyó. El director del colegio donde todo empezó ordenó cerrar el archivo antiguo. La caja de negativos desapareció. Las reformas al campamento comenzaron de inmediato, alegando razones de seguridad, pero en realidad nadie volvió a querer acercarse a esa cabaña. Con el paso del tiempo, una nueva generación creció sin conocer el caso Robledo. Pero en las noches húmedas, algunos niños aseguran escuchar risas en el bosque. Los adultos se lo atribuyen a la imaginación, al eco de los grillos, al viento que se cuela entre los árboles. Pero los abuelos callan, y cuando miran al horizonte, lo hacen con la mirada tensa, como si algo o alguien pudiera estar regresando. Años más tarde, un investigador independiente llegó a San Cristóbal con la intención de escribir un libro sobre desapariciones sin resolver en zonas rurales. Entre los informes, el caso Robledo se destacaba por su particularidad. No hubo cuerpos, ni pistas firmes, ni errores evidentes en el procedimiento. Era como si los niños se hubieran desvanecido sin dejar huella, hasta que la fotografía apareció. El investigador, escéptico por naturaleza, dedicó semanas a revisar archivos, entrevistar sobrevivientes y caminar por el mismo bosque. Una noche, sin quererlo, encontró la piedra redonda en el claro. Ya no estaba tan lisa. En su superficie, alguien había tallado 3 iniciales, TEM. Lo perturbador no fue eso, fue que justo al lado había una pulsera de cuentas de madera nueva, no vieja, no envejecida por la intemperie. Era como si hubiese sido colocada allí ese mismo día. Al lado de ella, un mechón de cabello oscuro. Volvió al pueblo esa noche sin mirar atrás. Nunca terminó el libro. Hoy, el bosque que rodea San Cristóbal sigue siendo espeso y silencioso. La cabaña del campamento fue demolida, pero los aldeanos evitan ese camino. Nadie recoge leña por esa zona. Los excursionistas reciben advertencias sutiles. Por ahí no. Mejor el otro sendero. Hay cosas que es mejor no molestar. La familia Robledo ya no vive allí. La casa fue vendida a una pareja extranjera que no conoce la historia, pero los vecinos aseguran que, algunas noches, se enciende una luz en la habitación de Mariana, aunque nadie debería estar allí. Dicen que se ve una figura junto a la ventana, y que a veces, si uno se detiene y escucha con atención, se oye una voz femenina susurrando los nombres. Tomás, Emiliano, como si aún los llamara, como si nunca hubiera dejado de buscarlos. El bosque tiene memoria.
Aunque los árboles no hablen, aunque la tierra no escriba, hay cosas que permanecen suspendidas entre sus ramas, como hilos invisibles de un pasado que se niega a morir. La historia de los hermanos Robledo y de Mariana no desapareció con el tiempo, solo cambió de forma, se convirtió en susurro, en presentimiento, en esa sensación que se instala en la nuca cuando uno cruza el umbral de lo inexplicable. En los años siguientes, distintas personas comenzaron a contar experiencias extrañas en la zona del antiguo campamento. Una mujer que paseaba con su hija aseguró haber escuchado pasos detrás de ella, a pesar de no haber visto a nadie. Un grupo de jóvenes exploradores se perdió una noche y al regresar, 12 horas después, afirmaron haber estado fuera solo unos minutos. Un niño de 11 años dibujó sin explicación la misma cabaña demolida años antes, con dos figuras paradas al fondo y una tercera más alta al centro. Los psicólogos hablaron de sugestión, los escépticos de coincidencias, pero los ancianos sabían que había cosas que no se explican, cosas que no deben tocarse. Mientras tanto, en una pequeña comunidad a las afueras de Tuxtla, una mujer mayor recibía cartas sin remitente. Llegaban cada ciertos meses, siempre escritas con tinta azul, con caligrafía infantil. En ellas, frases simples: «Estamos bien», «No estés triste», «No fue tu culpa». La mujer, que ya casi no hablaba, las guardaba en una caja bajo su cama. Nunca mostró las cartas a nadie, nunca pidió ayuda, pero cada vez que llegaba una nueva, encendía una vela blanca y la dejaba arder hasta consumirse por completo. Algunos vecinos decían que por las noches se la escuchaba llorar en voz baja, repitiendo el nombre de su hija. Un día, sin anuncio ni razón aparente, la puerta del archivo escolar fue encontrada entreabierta. Nadie tenía llaves desde hacía años. En el interior, todas las cajas estaban intactas, salvo una, la caja de negativos, la misma que contenía la fotografía de 2004. En su lugar, había una carpeta nueva, con hojas impresas y fotografías recientes. En una de ellas, la piedra del claro. Encima, una flor amarilla fresca. Al costado, otra fotografía, un retrato de Mariana, sonriente, de pie entre dos jóvenes casi idénticos, ya adolescentes. Ninguno miraba directamente a la cámara. Detrás, escrito a lápiz: «No todos los que desaparecen están perdidos». La carpeta fue enviada anónimamente al nuevo director del colegio, quien al abrirla renunció al día siguiente. Nadie logró comunicarse con él desde entonces. Su casa quedó cerrada, intacta, como si hubiera salido solo a hacer las compras. Lo único que dejó atrás fue una nota escrita a mano, clavada en la puerta: «No busquen más». Los años siguieron pasando. Mariana jamás fue oficialmente encontrada. Pero hubo quienes aseguraron verla en otros estados, siempre sola, siempre caminando en dirección al bosque. Algunos dijeron que vivía en comunidades rurales, otros que había adoptado una nueva identidad. Pero todos coincidían en una cosa: su mirada no era la misma, ya no tenía miedo, no parecía buscar, era como si ya supiera, como si lo hubiera sabido todo desde el principio. En una ocasión, un periodista local encontró una pista que lo llevó hasta un pueblo olvidado en la sierra. Allí, en una pequeña casa de madera, vivía una mujer silenciosa, de cabello oscuro, que pintaba retratos en acuarela. Sus cuadros estaban llenos de niños, siempre en medio del bosque, rodeados de figuras sin rostro. No aceptaba visitantes, no hablaba del pasado. Pero cuando el periodista le mostró la foto original del campamento, ella simplemente dijo: «No es la única, hay más, siempre hay más». En el presente, el terreno donde antes se encontraba el campamento fue vendido a una constructora extranjera. Se planeaba construir un complejo turístico de cabañas de lujo, pero los trabajos fueron suspendidos. Las máquinas se detenían sin explicación. Los obreros decían escuchar risas entre los árboles, pasos que no dejaban huella, voces que los llamaban por su nombre. Uno de ellos desapareció durante 3 días. Cuando regresó, no recordaba nada,
Salvó un sueño, una niña que le ofrecía una pulsera de cuentas y le decía al oído que el bosque debía quedarse como estaba. El proyecto fue cancelado. El terreno permanece vacío, cercado, como si esperara algo. Nadie habla de Mariana Robledo ya. Su historia no se cuenta en las escuelas. No se enseña como advertencia, ni como leyenda, pero en ciertas noches, cuando la neblina baja por las laderas y envuelve la ciudad en su aliento espeso, hay quienes aún miran al bosque con desconfianza, porque en lo más profundo de esas montañas, donde la lógica termina y lo invisible comienza, hay voces que aún murmuran, y si uno escucha con atención, entre las ramas, entre los suspiros de la tierra, puede oír 3 nombres repetidos como un rezo antiguo: Tomás, Emiliano, Mariana.